la primera vez que yo lo vi, fue, ¿cómo es esto? El que tenía forma de cruz, que todo lo que estaba determinado tenía la forma de la cruz. Es muy interesante, porque eso estaba mostrando cuál era el camino de salvación para toda la humanidad, aún desde la época de Moisés. Dios ya lo dejaba revelado allí. Y Moisés edificó ese tabernáculo según Dios le mostró en el monte Sinaí. Moisés hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera, pero llegó un tiempo que fue un tiempo de cambio. Cuando vienen los tiempos de cambio, es cuando tenemos que estar atentos al Espíritu Santo y ver lo que el Espíritu está haciendo. Y llegó un tiempo en que empezaron a cumplirse cosas que Dios había dicho que iban a suceder. Y eso sucedió en el tiempo del rey David. Por alguna razón muy importante, Jesús se hizo llamar y agradaba que lo llamaran el Hijo de David. El Hijo de David. Porque hay una línea que une a David con Jesús. Hay una línea de sangre, porque Jesús es descendiente de David. Y no solo eso, hay una línea especial, profética, una línea especial espiritual que une a David con Jesús, con nuestro Señor Jesús. Entonces, vamos a ponernos un poco en el tema y vamos a ver hoy un adelanto de estas cosas. Lo primero fue que teníamos todo el tabernáculo de Moisés y estuvimos viendo para qué servía cada cosa, ¿no? Para qué servía el altar de sacrificio, para qué servía la fuente de agua, para qué servía el candelabro de las luces, la menorá, para qué servía la mesa de los panes, para qué servía el altar de adoración y para qué servía el arca de la presencia de Dios. Ahora, llegó un tiempo en la historia del pueblo de Dios, ese tabernáculo estaba, entraron en la tierra que Dios le había dado y estaba construido en un lugar llamado Silo. Pero algo empezó a cambiar en la historia y el pueblo de Dios empezó a olvidarse de las cosas de Dios y empezó a usar esto como una forma, y era la forma de ir al tabernáculo, era la forma de traer el corderito, era la forma de la sangre, era la forma del agua, y era todas formas, pero empezó a perder la vida que había allí. Entonces, fue el momento en que Dios unge a Moisés, Dios unge a Samuel, y Samuel es el último de los jueces y es el primero de los profetas. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? ¿Ok? ¿Entienden allí? Vuelvo a repetir. Samuel fue el último de los jueces y el primer profeta. El primero de los profetas. Y Dios empieza un tiempo de profecía, profético, en que el tabernáculo siguió, las costumbres siguieron, la gente seguía yendo a Silo a hacer el sacrificio, pero el Espíritu de Dios estaba sobre Samuel. Y donde Samuel iba, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y cuando Samuel muere, antes de morir, él unge a David. Y el Espíritu que estaba en Samuel pasa a David. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Ok? ¿Están ahí? Si lo entienden, háganme un pulgarcito o algo para que yo sepa si están escuchando o no. Ok. Ahora, en ese tiempo, antes de David, el arca se perdió. Los hijos del último sumo sacerdote llevaron el arca sin que Dios le dijera, y el arca fue a la guerra, y el arca se perdió, y el arca estuvo perdido muchos años. Y la gente perdió esa manifestación de la presencia de Dios, eso que hacía glorioso el tabernáculo. Y eso se perdió por muchos años. Ellos seguían yendo a los cultos,
Ellos seguían yendo a las reuniones, seguían haciendo todo, pero en el lugar santísimo, en el lugar profundo del tabernáculo, el arca ya no estaba. El arca estaba, durante un tiempo estuvo en la tierra de Filisteos y después estuvo escondida en algunas casas donde estaba guardada, pero el arca de la presencia de Dios ya no estaba. ¿Hasta qué? Hasta que llegó el tiempo de David. Y cuando llega el tiempo de David, y David es ungido rey, David dice, yo necesito para gobernar esta nación y para restaurar esta nación, yo necesito que la presencia de Dios sea el centro de esta nación. Entonces David fue a buscar el arca, porque David sabía que en el arca estaba la presencia de Dios. Y la lleva, pero no la lleva a donde estaba el templo. El templo, el tabernáculo de Moisés estaba en un lugar llamado Gabaón, sino que él la lleva a Jerusalén. La lleva a la capital. La pone en una tienda al lado de su palacio en la capital para tenerla a su lado para que él pudiera consultar a Dios, él pudiera preguntar a Dios cada día cómo llevar adelante un pueblo. Por eso David fue David. Por eso David logró lo que David logró, porque él estaba junto con esa presencia de Dios. Lo que hoy vamos a ver, lo que vamos a ver ahora en la clase, es un poco qué fue el tabernáculo de David, qué significa para nosotros hoy el tabernáculo de David. Y si este tiempo es un tiempo de restauración también. Así como el tiempo de David fue un tiempo de restauración, este tiempo Dios quiere restaurar las cosas como fueron. Dios quiere restaurar la manifestación de su presencia. Amén. Ok, entonces vamos a empezar a ver, yo les di un PPT a Leo y Carolina para pasar y veo que ya está puesto. Y habla del tabernáculo de David. ¿En qué fue el tabernáculo de David? El tabernáculo de David fue solamente una tienda, como se ve aquí atrás. ¿Ven? Una tienda donde lo único que había era una pequeña cortina y el arca de la presencia de Dios estaba allí atrás. Y ellos adoraban y bendecían a Dios y ministraban directamente delante de la presencia de Dios. Ahora, volvamos al tiempo de la restauración de todas las cosas. Hay una escritura allí. Vamos a pasar así, Hechos capítulo 3, versículo 19 a 21. Quizás si lo están leyendo en chino, lo quieran leer también y buscar. Yo les doy tiempo. 使徒行传3章19到21节。所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹，这样那安舒的日子就必从主面前来到，主也必差遣所预定给你们的基督耶稣降临，天必留他，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来借着圣先知的口所说的。Muy bien. ¿Está aquí? ¿Ok? Sí. Bien. Entonces, quiero que vean esta escritura, porque esta escritura es una escritura clave. Este versículo es clave. Aquí el que está hablando es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está diciendo esto en el año 33 después de Cristo. ¿En qué momento está diciendo esto el apóstol Pedro? No lo está diciendo en la época de David, no lo está diciendo en la época de Moisés, lo está diciendo cuando la iglesia ya nació, la iglesia que nosotros conocemos hoy. ¿Sí? Él está predicando y dice, arrepiéntanse, conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados y para que venga ¿de dónde? ¿De dónde? De la presencia de Dios, tiempos de refrigerio, tiempos de bendición. Dice, y Él, está hablando de Dios, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Ahora, Jesús acababa de irse. Estoy hablando físicamente.
Jesús había muerto en la cruz, Jesús había pasado 3 días y había resucitado, y después había estado 40 días más con su cuerpo resucitado, apareciendo a los discípulos, ministrando a Tomás, fue a buscar a Pedro al mar de Galilea, le hizo un desayuno con pescado y todo, para que Pedro restaurara su fe, y fue apareciendo a otros hasta que llegó el día en que él ascendió y él subió. Delante de los ojos de sus discípulos, subió al cielo, eso está en Hechos capítulo 1, y cuando él subió al cielo, los ángeles le dijeron a sus discípulos, no estén mirando hacia arriba, así como lo han visto ir, así va a venir, así va a volver. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Mm? O sea, Jesús acababa de irse hacía muy pocos días atrás. ¿A dónde? Al cielo, con su Padre, a sentarse a la diestra del trono, a esperar el tiempo del cumplimiento de su venida. Entonces pasa esos días, pocos días, y vemos a Pedro predicando aquí, dice, arrepiéntanse, es una predicación hacia el pueblo de Dios, hacia los judíos, que eran el pueblo de Dios. Conviértanse para que sea borrado tu pecado y para que venga a la presencia de Dios un tiempo de bendición, y entonces Él envíe a Jesucristo, el que fue antes anunciado, y el versículo 21 dice, ¿de quién es cierto que es necesario que el cielo lo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas de las que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo? ¿Qué quiere decir esto? Lo quiero explicar. En este momento, el Señor Jesús está en el cielo físicamente. Nosotros tenemos una cercanía con Él por medio del Espíritu Santo. Pero en este momento Jesús está en el cielo y lo único que lo retiene en el cielo es esperar que se terminen de cumplir la restauración de todas las cosas. En cuanto Dios comience a restaurar todas las cosas, llegará el día en que el Padre le va a decir, ahora es tiempo de que vuelvas. ¿Se entiende lo que estamos viendo? ¿Sí? ¿Ok? Y estamos viendo ese tiempo, estamos viendo el comienzo del tiempo de la restauración. Vamos al siguiente punto Vimos el tabernáculo de Moisés que tenía 2 nubes. Tenía la nube primaria, la que se va adelante, que era del sacrificio continuo, del culto continuo, y la nube más grande atrás, que era la nube de la presencia de Dios. Bueno, David buscó esa nube. David lleva el arca a Jerusalén y dice, ahora es el tiempo de la nube de gloria. Y vemos en el siguiente cuadro que era lo que Moisés había visto allí en Éxodo 26:30. Como hablamos recién, un tipo de la cruz, o sea, algo que nos mostraba cómo iba a ser la salvación. Lo que estuvimos viendo estas clases, una forma de acercarse a Dios. Vimos que cada cosa tenía su significado. Vimos también que había ciertas cosas que eran reservadas solo para sacerdotes y que el acceso a la presencia de Dios era solo para el sumo sacerdote. Pero, seguimos adelante, siguiente cuadro. Vimos también que había varios ámbitos. El atrio, o en inglés dice el patio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Muy bien. Hoy, eso está siendo restaurado. Hoy, a través de la restauración que Dios está haciendo del tabernáculo de David, eso está siendo restaurado. David descubrió algo. David puso músicos. David dejó el templo que estaba allí en Gabaón, porque el templo seguía funcionando, el tabernáculo de Moisés seguía funcionando, la mayoría de la gente seguía yendo a ese lugar,
y había casi 40.000 levitas sirviendo. David tomó casi el 10% de esos levitas, 4.000, hizo instrumentos de música para ellos, instrumentos de alabanza, instrumentos de adoración, y los sacó de allí y los llevó al monte de Sión, donde estaba el arca. Y él empezó a hacer otro orden de reunión. Dijo, Dios se va a manifestar en medio de la alabanza y en medio de la adoración. Y puso a uno de los levitas que se llamaba Asaf, que está allí en el libro de los Salmos, y a sus hermanos, y los puso a hacer equipos de adoración y alabanza continua. Y cada vez que David iba a la tienda, siempre había gente que estaba alabando y adorando a Dios. Entonces, el ambiente estaba creado. Había un ambiente en el monte de Sión, había un ambiente en la tienda de David, donde había siempre alabanza y adoración. Había música, había canción. Ese era el tabernáculo de David. Era un tabernáculo de alabanza y de adoración, y en medio de esa alabanza y adoración, el Espíritu de Dios hablaba. Y el Espíritu de Dios traía palabra a David. Y David tenía una relación íntima con la presencia de Dios. De manera que Dios aún le daba consejos sobre futuro, sobre qué cosas hacer, cómo gobernar, cómo llevar su vida, cómo tomar decisiones. Ahora, eso que estamos hablando, que era de la época de David, hoy está sucediendo también. Dios está restaurando este ambiente de alabanza y de adoración. Yo escuchaba hace un ratito, una hora y pico atrás, y la verdad que felicito el trabajo que han hecho. Sé que Carolina estuvo trabajando con eso y varios más, Ayao y otros. Un excelente trabajo para compaginar la música y la canción. Y se notaba, y le digo de corazón, se notaba un lindo ambiente hoy, una linda música, una linda adoración a través de la computadora, y podías participar de eso. Yo me conecté un ratito y los escuché un poco, y la verdad que era un hermoso ambiente. Ahora, David descubrió que ese ambiente no es solo el ambiente para un culto, que ese ambiente puede ser el ambiente de tu vida y puede ser el ambiente de tu casa. Y que tú puedes usar música en tu casa, y puedes usar música en la iglesia, y puedes usar música en tu vida, y cada una tiene influencia, y hay diferentes tipos de música. Eso es lo que yo quiero ver un poquito. Ahí ya lo pusieron en el PPT. Podemos ver 3 ambientes o 3 ámbitos donde la música nos puede ayudar a entrar en la presencia de Dios, a estar en la presencia de Dios, a permanecer en la presencia de Dios. ¿Por qué es importante? Primero, ¿por qué es importante? ¿Se acuerdan de Salmo 92? Salmo 92, 1, versículo 1, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Conocemos ese salmo. Es un salmo que tiene muchísimas promesas, que la peste no te tocará, que pueden caer 1000 a tu derecha y 10.000 a tu izquierda, pero a ti no va a llegar. Conocemos todas esas cosas de esos salmos, pero el secreto es el versículo 1, que dice que eso es ¿para quién? Para el que habita bajo la sombra del Omnipotente, para el que habita bajo su presencia. Y David descubrió que a través de la alabanza y la adoración, la presencia de Dios viene. Dice, tú moras en la alabanza de tu pueblo y desciende sobre nosotros y nos protege y nos cubre, y se cumplen todas sus promesas cuando estamos en su presencia. Entonces, volvamos a los 3 ámbitos en los cuales nosotros podemos formar un ambiente de alabanza y de adoración. El primero es el ámbito de tu casa, de tu hogar, que no depende de los cultos y no depende del grupo de alabanza de la iglesia, no depende del líder de la alabanza,
Depende de tu corazón, de lo que tú quieras. Tú puedes usar música allí. Yo quiero hacerlo, ustedes saben que a mí me gusta hacerlo práctico. Eso significa que tú puedes usar diferentes tipos de música que hay en tu casa. Yo conozco gente que, por ejemplo, mi esposa, por dar un ejemplo, o Miriam, cuando ella está limpiando, a ella le gusta escuchar música, entonces pone música cristiana, pero música cristiana rápida. ¿Por qué? Porque esa música estimula a que uno se mueva y entonces mientras va limpiando y haciendo las cosas, o a veces está cocinando o haciendo otras cosas, tiene la música allí y usa la música cristiana y a veces está cantando mientras lo está haciendo. Entonces, está formando un ambiente en tu casa. Así como puede formar un ambiente en tu negocio, o en tu hogar, o en tu trabajo, lo forma. Y cuando estás escuchando alabanzas, cualquier tipo de música cristiana, el que te guste, pero escuchas alabanzas a Dios, no entran pensamientos de depresión, no entran pensamientos de desánimo, no entran malas noticias aquí. Tú estás oyendo lo que Dios dice. ¿Amén? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, uno de los ambientes es tu casa. Tú puedes elegir qué música. La música que te favorezca para mantener tu mente y tus pensamientos en Dios. ¿Sí? Hay un versículo que dice, no me acuerdo ahora dónde está, pero dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. ¿Mm? Entonces, esa paz que Dios nos puede dar en medio de los problemas, en medio de la cuarentena, en medio de las malas noticias económicas, esa paz viene de Dios. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz yo les doy. No la doy como la da el mundo. Para el mundo, paz es que las cosas vayan bien. Para Dios eso no es el mensaje. Para Dios paz es que tú estés debajo de su presencia y de su cobertura en comunicación con Él. Y la música ayuda a eso. Por eso David tenía todo el tiempo música. El rey David estaba en su palacio, estaba tratando los problemas del ejército, los problemas de la economía del país, los problemas del pueblo, todo lo que había, pero mientras él lo hacía, él escuchaba a los levitas allí al lado, en el tabernáculo, con el arca, tocando y cantando, y eso formaba un ambiente. Bien, ese es el primero. El segundo es el ambiente del santuario, el ambiente de la iglesia. Hay una música para la iglesia, que no es siempre la misma música que tú escuchas en tu casa. Porque en tu casa tú escuchas la música que te hace bien a ti y que te gusta. Pero en la iglesia hay una música que tiene un fin, un final, que es para entrar en la presencia de Dios. Es guiar al pueblo en fe, en alabanza, en canción. Y a veces coincide con lo que escuchas en tu casa y a veces no. Pero tiene que haber música. Y por eso me gustó mucho lo que hicieron hoy, me gustó mucho la alabanza que tuvieron hoy. Era una linda alabanza. Lleva trabajo, yo sé. Quiero decirlo porque súper esta semana que llevaba mucho trabajo hacerlo, pero sé que lleva trabajo, pero es una bendición. Porque es la manera de guiar nuestros corazones y poner nuestros ojos en Dios. Y a veces no todos los hermanos pueden hacerlo, pero con la música ayuda. Y el tercero es el ambiente de la presencia de Dios, que es diferente del ambiente de tu casa y que es diferente de las canciones de alabanza de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios, la música allí es la música que agrada a Dios. Es la música que agrada a Dios. Lo voy a poner en un ejemplo práctico, como digo. Todos estamos viviendo en casa ahora. Todos estamos en cuarentena. Y hay familias.
y en la familia está la hija, está el hijo, está la esposa, está el esposo. Bueno, ahora tenemos una ventaja que tenemos esto, tenemos un celular y podemos tener auriculares, entonces cada uno puede escuchar la música que más le gusta. Pero antes, al no haber esto, ¿qué había? Había un equipo de música y ese equipo de música era la música para toda la casa. Entonces, ¿qué escuchabas? Escuchabas la música que todos escuchaban. O que ponía papá o que ponía mamá, y si la música te gustaba, bien, y si no te gustaba, lo lamento. Era la música del que dirigía la casa, es lo que se escuchaba. Bueno, cuando tú entras en la presencia de Dios, cuando tú entras delante del Señor, entras en su casa y en su casa se escucha la música que a Él le agrada. No siempre la música que a nosotros nos agrada es la música que a Él le agrada. Hay una diferencia con eso. ¿Cómo saberlo? Dios te lo hace saber. Porque lo experimentas cuando empiezas a usar. Hay canciones que atraen la presencia de Dios. Hay canciones que atraen a Él. Hay cierta adoración que atrae a Dios a un lugar. Y cuando tú escuchas esas canciones y empiezas a cantar esas canciones, sientes como el Espíritu de Dios comienza a venir. Porque eso atrae a Él. Nosotros a veces, no sé si lo usan mucho en la iglesia china, pero en la iglesia aquí de habla castellano, en Argentina y en otros países, hablan de un título como canciones ungidas, ¿no? Son canciones especiales que cuando las cantas es como que decimos algo pasa. No, no es que algo pasa, es que Dios agrada esa canción, porque esa música vino de Él. Y Él la dio a alguien, y Él le dijo a alguien, escribe tal canción. Toma los tonos, toma las palabras, quiero que cantes esto. David sabía eso. Si ustedes leen los Salmos, en el libro de los Salmos, David empieza a escribir, pero el libro de los Salmos es alguien que tenía una máquina de escribir y que escribía lo que escuchaba David decir delante de Dios. Pero eso tenía música. Y debajo del título, donde dice Salmo 23, Jehová es mi pastor, y dice abajo Salmo de David, y dice Neginot o Tehilim, o cierto nombre en hebreo que significaba qué tipo de canción era, qué tipo de alabanza era. Y David comenzaba a orar. Y si ustedes leen los Salmos, van a ver que David empieza a decir, Señor, yo estoy mal, Señor, me siento deprimido, Señor, mis enemigos me rodean, Señor, estoy enfermo, estoy cansado, Señor, como el siervo extraña el agua y grita por un poco de agua, así, Señor, mi corazón clama por ti, te necesita. Y David empieza a orar, pero no es una oración de la comida. No es una oración de vamos a empezar el culto. No, es una oración de su corazón, del fondo de su corazón. Él está diciendo la verdad desde el fondo de su corazón. Y mientras tocan la música, él está orando. Y había alguien escribiendo allí. No pudo escribir la partitura, pero escribió la letra. Y de repente aparece una palabrita, que no sé cómo será en chino, pero en castellano dice Selah. ¿Y qué es Selah? Selah es deja de orar, deja de hablar, solo escucha la música y Dios te va a empezar a hablar. Y cuando empiezan a meditar solo con la música, Dios comienza a hablar. Y va a ver que en el Salmo, cuando está leyendo todo el Salmo, empieza, Señor, estoy mal, Señor, mis enemigos, mi enfermedad, Señor, Selah. Y después de Selah, cambia el Salmo. Empieza, Señor, tú eres grande, yo sé que tú vas a poder, tú eres más fuerte que mis enemigos. Señor, no hay nadie como tú. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Sabe qué cambió? Que Dios vino
y comenzó a hablar al corazón de David. Y eso despierta fe y vida dentro nuestro. Ese es el ámbito de la presencia de Dios. Esa es la música que agrada a Dios. Cada ámbito, cada esfera tiene su música. Repito, tú en tu casa puedes escuchar, siempre que sea música cristiana, la que mejor te ayude, la que más te guste, la que te inspire y te lleve a levantarte. En la iglesia cantamos la música que nos junta y que nos agrupa para poder alabar juntos a Dios. Pero en la presencia de Dios, la música que se escucha es la que le gusta a Él. Dios hizo música, así que a Dios le gusta la música. Y en el cielo, Isaías, en capítulo 6, dice, todo el tiempo estaban los querubines diciendo, santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria y alabando y adorando a Dios continuamente. O sea que en el cielo hay música, ministrando delante de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios va a restaurar. Eso es lo que Dios quiere restaurar. ¿Qué es lo que quiere restaurar? Me dice, ¿la música? No. Lo que Dios quiere restaurar es la música que viene del cielo. Dios quiere restaurar tus oídos, mis oídos espirituales, para escuchar la música que viene del cielo y preparar un ambiente para aquel que viene del cielo en poco tiempo. ¿Se entiende? Dice, lo que leímos en el libro de los Hechos, el cielo todavía el cielo lo retiene a Jesús. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo retiene el cielo? ¿Hasta cuándo le dice, todavía no, todavía no? Hasta que sea restaurado todas las cosas. Vemos el siguiente paso ahí en el PPT. Si lo podemos poner, genial. El ámbito de tu tienda, lo que estuvimos viendo, en tu vida diaria te acompaña la música, te entretiene, te recuerda la palabra de Dios, es música para nosotros y es música compuesta para nosotros. El siguiente ámbito, el ámbito del santuario. Siguiente. Puedes poner la siguiente PPT. El ámbito del santuario es inspirado por el Espíritu Santo, nos introduce en el santuario. Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, otros con alabanza, entramos, nos guía a limpieza, perdón, a limpieza por la palabra y afecta también nuestro espíritu. Y el siguiente, que es la música de la presencia de Dios, nos introduce en el mundo del espíritu. Nos ministra las cosas santas, la revelación de la palabra, el espíritu que fluye, luz y adoración, nos lleva a su presencia. Es música ungida que viene de Él y vuelve a Él. Vemos en el siguiente lo que era, hay como un esquema, un dibujito de lo que era el tabernáculo de David, que era simplemente una tienda. Era simple. Por fuera no tenía nada llamativo. Y eso es importante, yo lo quiero dejar en claro esta mañana. Adorar a Dios no es algo llamativo para los que ven desde afuera. La gente no lo entiende, dice, ¿qué hacen allí? ¿Por qué pasan tanto tiempo allí? ¿Por qué están tanto tiempo cantando? ¿Por qué están tanto tiempo orando? ¿Por qué pierdes el tiempo en hablar con alguien que nadie ve? La tienda de David por fuera no tenía nada llamativo. No era un gran templo, no tenía oro, no tenía cosas llamativas, ni pinturas, ni colores, pero dentro, lo importante es lo que estaba dentro, que era la presencia de Dios. Y durante 40 años Dios estuvo con David allí y Dios estuvo con el pueblo de Dios. Y fueron los años más gloriosos de Israel hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, para todos los israelitas, el reino glorioso y la época gloriosa de Dios con Israel fue David. No hablan de Salomón. Salomón fue la gloria que se veía. Salomón fue el oro, el templo, digamos, el espectáculo, el show,
Pero la gloria fue en la época de David. Y era algo simple. Ahora, ¿qué era ese lugar? La presencia de Dios. Vamos al siguiente PPT. Ese lugar era un lugar de adoración continua. David habla que él puso un orden, Asaf y sus hermanos, y los dividió en grupos de alabanza para que todo el tiempo hubiera alabanza y adoración, para que todo el tiempo fuera un ambiente donde la presencia de Dios estuviera. Era un lugar también donde fluía la palabra profética. ¿Por qué? Porque nosotros vimos, ¿se acuerdan que Dios habló con Moisés y le dijo, yo en este lugar, aquí en este lugar, yo voy a hablar con vos cara a cara? Y yo voy a hablarte a ti, te voy a decir las cosas como son desde ese lugar. Por eso era un lugar profético. Por eso era un lugar donde Dios podía decir, mira, ten cuidado, cuídate con esto que viene, cuídate con el próximo paso, cuídate en los próximos meses, mira, cuídate este próximo año, porque esa palabra fluye de la presencia de Dios. Era una tienda simple, como vimos, que no llamaba la atención por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Y en ese lugar, el centro de todo era Dios. Como esa canción, no sé si conocen esa canción que se llama El centro de todo es Jesús. Dice, desde el principio hasta el fin tú has sido el centro. Bueno, en el lugar de la presencia de Dios no hay espacio para mi lucimiento personal. En el lugar de la presencia de Dios, Dios lo llena todo. Es el lugar donde Él se manifiesta. Es el lugar donde la presencia de Dios se hace manifiesta. Bien. Ese es el lugar de tabernáculo de David, de lo que hemos estado viendo. Como ven, la última imagen allí. ¿Ok? Entonces, hasta allí hemos estado viendo algunas de las cosas. Es interesante. Quiero que, no sé si Diana o Leo están buscando, pero me gustaría que pudieran buscar una escritura. Vamos a leer allí. Primera de Crónicas 16, versículos 4 al 7. Repito, Primera de Crónicas 16, versículos 4 al 7. Sí，历代志上16章4多少7点哦，4到7节。大卫派几个利未人在耶和华的约柜前侍奉，颂扬、称谢、赞美耶和华。以色列的神为首的是亚撒，其次是撒迦利亚、亚薛、示米拉末、耶歇、马他提亚、以利亚、比拿雅、俄别以东、耶利、鼓瑟弹琴，唯有耶撒敲拔，大发响声。祭司比拿雅和亚哈西常在神的约柜前吹号。那日，大卫初次借着亚撒和他的弟兄以诗歌称颂耶和华，说：“Ok, ahí vemos que David instituyó un orden. David instituyó un orden nuevo y dijo, ahora vamos a hacer así, vamos a empezar a adorar a Dios y vamos a poner el equipo de alabanza y el equipo de adoración y vamos a crear un ambiente de adoración para Dios, para que Dios permanezca en este lugar, para que su presencia esté allí y para que nosotros seamos bendecidos por su presencia, podamos ser cubiertos por su presencia y guardados por Él, porque quien te toca, toca su presencia. Es la figura de la gallina, cuando la gallina cubre con sus alas a sus pollos, a sus pollitos. Para tocar un pollito tienes que tocar necesariamente la gallina. El enemigo no puede tocar a aquel que está bajo la presencia de Dios. Dios le guarda. ¿Y cuál es la manera que se cumpla eso? Que la presencia de Dios esté. ¿En dónde? En mi casa, en mi iglesia y en todo lugar. En mi trabajo, en lo que sea. Buscar la manera de tener un ambiente de alabanza y adoración que inspire
que la presencia de Dios esté allí. Amén. ¿Ok? Vamos a buscar otra escritura, quiero que leas. También en Primera de Crónicas 16, del versículo 37 al 42. 37 al 42. 历代志上16章37到42，大卫派亚撒和他的弟兄在约柜前常常侍奉耶和华，一日尽一日的职分，又派俄别以东和他的弟兄68人，与约杜顿的儿子俄别以东，并何撒做守门的，且派祭司撒都和他的弟兄众祭司在基遍的丘坛耶和华的帐幕前翻祭坛上，每日早晚照着耶和华律法书上所吩咐以色列人的，常给耶和华献翻祭。与他们一同有被派的有希曼、耶杜顿和其余被选名字录在册上的，称谢耶和华，因他的慈爱永远长存。希曼、耶杜顿同他们吹号、敲拔，大发响声，并用别的乐器随着歌颂神。耶杜顿的子孙做守门的。Muy bien. David instauró allí un equipo de alabanza y adoración y también instauró otro equipo de alabanza y adoración en Gabaón. Él estaba con el arca en el monte de Sión. Ahora, si ven aquí atrás mío, yo puse una imagen aquí. Este es el monte de Sión en la actualidad. Esto que ven allí se llama la Torre de David, la ciudadela de David, y está la tumba de David también allí. Este es el monte de Sión, y después estaba el otro monte, que es donde está aquí la cúpula, o el monte del templo, donde Salomón construyó el templo, que es el monte Moriah, se llama con una H al final. Monte Moriah y monte Sión. Son dos montes diferentes. Eso tiene un significado también. O sea, David puso el arca en el monte de Sión. Después su hijo construyó el templo en el monte de Moriah. Y hasta el día de hoy, eso es el significado que quiero aclarar, hay dos tipos de culto a Jehová. Uno es el tradicional, el que Moisés dijo, donde vamos y hacemos todas las formas y todo el ritual que Dios ordenó a Moisés. Eso estaba en el monte Moriah, donde lo puso Salomón. Pero en el monte de Sión era diferente. Una de las cosas sorprendentes de David fue que cuando él trajo el arca, no lo llevó a Gabaón, donde estaba el tabernáculo, la puso en el monte de Sión. La llevó a su casa. Lo interesante es que en este tiempo, si se dan cuenta, es que Dios ha llevado el arca a nuestra casa. Nosotros íbamos a un monte a adorar. Nosotros íbamos a un monte a alabar. Nosotros íbamos a un monte a hacer el sacrificio una vez a la semana, a recibir la palabra una vez a la semana. Pero ahora el arca fue a nuestra casa. Y en este momento estamos conectados, pero cada uno estamos en nuestra casa. Y David llevó el arca a su casa. Eso es lo que Dios está haciendo. Está restaurando lo que hizo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que estaba escrito que Dios iba a hacer. Dijo, yo en los postreros tiempos voy a restaurar el tabernáculo de David que está caído. Eso está en el libro de Amós, profeta Amós, capítulo 9, versículo 11. Dice, Amós 9:11 dice, y a todas las naciones haré esto. Es un tiempo de restauración lo que Dios está haciendo. ¿Qué restauración? Restauración espiritual. Restauración de su iglesia. Y su iglesia somos tú y yo. Y Dios está llevando el arca a tu casa para que formes un ambiente de adoración allí en tu casa. ¿Sí? Ahora, hubo gente que no se adaptó a esto. Hubo gente que dice, no, yo quiero seguir yendo a Gabaón. Yo quiero seguir yendo donde estaba el tabernáculo de Moisés. Yo quiero seguir yendo donde están los sacerdotes y el oficio y todas las cosas. Y bueno, David dijo, no hay problema.
puso un sumo sacerdote en Gabaón que se llamaba Sadoc, como hemos leído ahí en la Escritura, puso músicos allí y dijo, si quieres ir a sacrificar allí, va a haber sacrificio. Si quieres tener levitas, va a haber levitas. Si quieres ver un sumo sacerdote, vas a ver un sumo sacerdote. La única diferencia es que no va a estar el arca. El arca está en Sión. Y en Sión tenía un sumo sacerdote que se llamaba Abiatar, que había estado con él, que había ido con David en todo su peregrinaje, en todo su viaje. Tenía a Asaf y a los levitas ministrando a Dios, y allí estaba el arca. También David podría haber intentado traer todo el tabernáculo de Moisés a Jerusalén. Pero la gente estaba acostumbrada a un lugar y a una forma. Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Nosotros nos acostumbramos a un lugar y a una forma. Rápidamente eso pasa en nuestra vida. Todos nosotros nos gusta un lugar y una forma. Voy a dar un ejemplo práctico. Yo tengo un trabajo y mi trabajo está en Vicente López, aquí en el norte de Buenos Aires. Pero yo vivo en Aedo. Entonces, yo todas las mañanas hago un trayecto, durante 6 años estuve haciendo, el mismo trayecto, la misma ruta de viaje con mi auto para ir al trabajo, y a la vuelta hago otra ruta diferente porque no puedo volver por ese camino que es General Paz porque a la tarde hay mucho tráfico. Entonces, de la mañana voy, pero a la tarde vuelvo por otro lado. Con todo este problema de la cuarentena, como igual tengo que trabajar porque es servicio médico, yo tuve que cambiar mi rutina y ir al lugar de mi trabajo por otro camino. Porque en General Paz cerraron las salidas. Entonces, no podía salir por donde salía antes. Ahora está cerrado. Pero yo necesito ir a mi trabajo. Entonces, tuve que alterar mi rutina, alterar mis costumbres, aprender algo nuevo y llegar a mi trabajo por una ruta nueva. ¿Se entiende? Lo que Dios está haciendo en este tiempo es alterar nuestras costumbres. A nadie le gusta. A nadie nos gusta estar encerrados. A nadie nos gusta que la gente entre al supermercado de a una o de a dos personas. A nadie nos gusta tener que hacer las cosas. A nadie nos gusta estar encerrados y no poder ir a la iglesia y no poder congregarnos y tener la plataforma y hacer lo que hacíamos y tener el horario que teníamos. Pero indudablemente que Dios ha permitido esto. Y Dios nos está enseñando algo. Está restaurando nuestra casa como el lugar donde la presencia de Dios quiere morar y que nosotros formemos un ambiente de alabanza y adoración para que la presencia de Dios more. ¿Para qué? Para estar con nosotros, para tener comunión con nosotros y para cuidarnos y guardarnos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ok? Si hay gente que quiere ir, bueno, David dijo, el que quiere ir a Gabaón, el que quiere ir a tabernáculo de antes, puede ir. Va a haber un sumo sacerdote, va a haber levitas, va a haber músicos. Hay una sola cosa que no va a haber, pero todo lo demás va a estar. Ahora, si quieres ver lo que estoy haciendo ahora, tienes que venir al monte de Sión. Porque en el monte de Sión es donde Dios está morando. Y eso es lo que está sucediendo, eso es lo que Dios está haciendo. Muy bien. Vamos a parar aquí, porque yo quiero seguir en la clase que viene para ver algunos aspectos más del tabernáculo de David y de cosas que Dios hizo allí y cómo fue restaurando. Pero me gustaría, si hay alguien que no entendió algo de esto, si hay algunas preguntas o cosas que tenga que ver con esto, que tenga que ver con el mensaje del domingo, con lo que sea, me gustaría escuchar un poco a ustedes.
Bueno, Pablo, mira, hay unos lugares, nombres de lugares, ahora me gustaría saber, porque entre castellanos y chino, viste, es difícil ubicar esa palabra. Encima veo que la traducción mucho no dice de eso. O sea, Gabaón, ¿tenés algún lugar donde puedo encontrar, o sea, Sí, el nombre? ya te busco. Ya voy a buscar ahí. 大家若是知道我在讲这个牧师在讲一些地名啊，因为有一些地名，因为我们在找圣经的时候，跟中文的圣经就是有点没有办法对上来这样子，所以知道的人就可以提出来哦。Te voy a buscar ahora. Josué 1, Josué 10, 1. A ver，大家找到的话就可以。¿Cuánto? 10. 10. ¿Cuánto? 1. 1. Pero dice, 畸变吗？ y los que habitan en Gabaón habían Porque- hecho la paz con los israelitas. Sí, es 畸变，所以 Gabaón 是畸变，所以en chino es 畸变。那que ver con Mira, busca Primera de Crónicas Ok. 21, 29. 历代志上，¿cuánto? Capítulo. Primera de Crónicas, Primera de Crónicas 21. Allí te habla que el tabernáculo de Moisés estaba en ¿dónde? En Gabaón. Era primero con Crónica. 21, 29. ¿Cuándo? ¿Qué dice Charlie? En Más fuerte. no es Gabaón, es Gibeon. Claro. Sí, es lo mismo. Es lo Por eso. mismo. O sea que el chino por ahí está traducido Es más en inglés. fonéticamente más al inglés que al castellano. Ajá. ¿Verdad? Sí, es posible, porque en algunas partes, en castellano, en algunas partes dice Gabaón, en otro dice Gibá o Gabá. Pero es el mismo sitio. Ujú. Ahí altera Creo, todo. el castellano creo que está más cerca a la versión original. En Primera de Crónicas 21, 29 lo encuentras ahí. Ahí tiene que en chino decirte cómo es. ¿Qué dice el chino? ¿Qué dice Leo en chino? Primera de Crónicas 21, 29. ¿Cómo es la palabra de la ciudad? 21 era 29。摩西在旷野所造耶和华的帐幕和三祭坛都在畸变的高处。畸变，对，畸变。Es más cercano a la traducción en inglés. Chipien. Vamos con Chipien. Chipien. Por eso. Chipien. Claro. Sí, a veces esa traducción cuando diga y estamos ahí buscando que suena parecido, pero no encontrás. Claro. No, está bien. Y yo creo que hay otro nombre también, que no está. O sea, hoy nombraste varios lugares. El monte que está cerca del palacio de David. Sión. Sión, ese es Sión. Sión. Okay, Sión El es monte igual. de Sión. El Salmo te dice, grande es Jehová y digno de ser alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en el monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte de la ciudad de Gran Rey. Ok. El otro monte... Moriah. Moriah con H al final. Moría. Moriah. Después de, ¿cómo se llama? Los reyes, después de Salomón, ¿no? Viste que los pueblos o reyes de posterior a Salomón hacen cosas mal. Entonces la gente sigue adorándose el monte, ese monte, ¿cómo se llama ese? Moriah.
Moría. Moria. Es el que Claro. ves aquí atrás, aquí, esto, donde está Sí. aquí, que esto es la mezquita árabe de la roca, de la cúpula de oro. Los árabes dicen que de allí Mahoma subió al cielo. Eso dicen los árabes. Mahoma no subió al cielo, Mahoma bajó bien abajo. Pero bueno, en ese lugar, en este lugar estaba edificado el templo de Salomón. Allí es donde está el muro de los lamentos, que es lo único que quedó del templo, el cimiento del templo. Allí está donde van los judíos a orar y están con la cabeza y ponen las oraciones en las piedritas. Es allí. Y los judíos quieren reconstruir ese templo. Ahora, ahí ese templo lo construyó Salomón. Lo construyó porque Dios le dijo que lo construyera así. Se lo dijo a David. ¿Mm? Hay una razón para eso. Porque allí estaba el ángel con la espada que iba a destruir Jerusalén cuando David pecó. Y David compró ese lugar para dar una ofrenda a Dios. Entonces Dios le dijo, aquí vas a edificar. Era un lugar de sacrificio, de expiación. Pero el lugar de encuentro era Sión. Dios siempre tiene dos lugares. Dios siempre tiene dos lugares. Un lugar para el que quiere ver algo y un lugar para el que quiere ver más. Es así. O sea, hay gente que nunca se va a... Siempre va a necesitar un lugar donde ir a adorar. Pero hay gente que va a aprender a adorar en su lugar. Acá tenés Ese es el muro de los lamentos. Ahí está el... Bueno, está al lado de... Eso que ves abajo donde está la gente son los cimientos. Es lo único que quedó. Los cimientos de una parte del templo. La parte de arriba donde ves los árboles, allá arriba donde se ven los árboles, ahí estaba construido el templo. Todo el templo de Salomón y el templo de Herodes. ¿Del otro lado? Después, del otro lado. Y eso todavía está bajo control de los musulmanes. No puede entrar ningún israelita sin un permiso especial, y los cristianos también tienen que tener un permiso especial y solo entran hasta el sector de los árboles del parque, no pueden ir a la mezquita. O sea, estamos... Y esta parte del muro de oración es parte del ¿cómo se llama? El pasillo de Salomón. ¿Cómo se llama esto? Pasarela. Pórtico de Salomón se dice, no sé. Pórtico. Oh, El pórtico. pórtico. El pórtico no era ahí. El pórtico era atrás. Atrás de la cúpula esa que ves, en la parte de atrás, era la parte de atrás del templo. Eso era el pórtico de Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Como ahí en esa parte estaba el lugar santísimo y ahí terminaba el templo, en ese lugar él hizo un muro, porque la gente no podía entrar por ahí, tenía que entrar por la puerta. Un muro y hizo colero, techo, para que no lloviera. Ahí es donde se juntaban los apóstoles al principio para tener culto. Que era del otro lado de la pared donde estaba el arca. Allí era. Bien. Pero la iglesia, ellos se juntaban ahí. Lo interesante es que tú lees el libro de los Hechos, ellos se juntaban ahí. Pero dice que la iglesia, ¿dónde crecía? Por las casas. La iglesia crecía en las casas. Y la gente tenía cultos en sus casas. Y después venían todos una vez a la semana allí. Pero la iglesia era algo vivo, funcionaba en las casas. Es algo que Dios está haciendo ahora. Ahí están poniendo algunas cosas del pórtico de Salomón. De este lado donde lloran, o sea, el muro de los lamentos sería este costado de este lado. Puede ser, no lo sé, no lo sé con exactitud. Sí es uno de los lados. Lo que sí tienes que ver ahí donde estás moviendo tu manita, donde sale la nube más o menos, ¿ves dónde sale la nube? Bueno, ahí estaba el altar de sacrificio, así que más hacia tu izquierda estaría el lugar santísimo. Y el pórtico de Salomón sería por aquí, por donde está la entrada y ese puente, por ahí sería. Hay que ver cuál es la orientación de eso, yo no tengo ese mapa. Faltarían los árboles para ubicarte mejor, ¿viste? Claro, pero fueron sembrados después.
No sería mucho más alto. No, hay gente que seguro, conozco gente que seguro te pudiendo usar ese mapa te puede decir. Pero lo importante es el significado espiritual de esto. O sea, el significado espiritual de hoy es que Dios dijo en Amós capítulo 9, versículo 11, y después Pedro lo vuelve a usar en el libro de los Hechos, dice, lo que Dios va a restaurar no es el tabernáculo de Moisés. Lo que Dios va a restaurar es el tabernáculo de David, que es la presencia de Dios contigo en tu casa, en un ambiente de alabanza y adoración continua. Eso es muy interesante, porque es lo que Dios está haciendo. Cuando termine ese tiempo de restauración, porque Dios lo está haciendo, pero cuando termine ese tiempo, es cuando dice, ya está listo, ya está restaurado todo, ya el Señor puede venir. Sí. Pero Dios tiene que empezar a hacer eso. Todavía no está eso. Todavía, quiero ser simple y que puedan entender, todavía en nuestra mente, el lugar de adoración es un salón, donde vamos. No está mal eso. David lo permitió, dijo, quiere ir al salón, vaya al salón, es Gabaón. Pero Dios ahora está interesado en que sea en tu casa todos los días. Tengas tu tiempo, tengas tu lugar y que tu casa sea un ambiente donde la presencia de Dios esté. Cuando hablaba de las plagas de Egipto el domingo pasado, cuando vino la plaga de tinieblas, que fue la última antes de la muerte de los primogénitos y antes de la salida del pueblo de Dios de Egipto, dice que hubo tinieblas en toda la tierra de Egipto, a punto tal que aún en la casa de Faraón, ellos tenían antorchas, tenían sistemas para tener luz a la noche. No podían tener, o sea, la tiniebla apagó hasta las antorchas, apagó todo. No se veían la cara, durante 3 días no se vieron la cara uno a otro. Sin embargo, en la casa de los hijos de Israel, dice, en Gosén, había luz. ¿Y cómo es esa luz? Eso era algo sobrenatural. Era la presencia de Dios. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿qué luz había ahí? No era la luz del candelabro ni la luz del sol, porque eso estaba todo cubierto. Era la luz de la presencia de Dios en su hogar, en su casa. A eso es que quiero enfocar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? ¿Alguna duda? 有没有问题？大家都可以提出来哦，有疑问的都可以提出来。 No importa si tiene que ver mucho con lo que estamos viendo o como dije, sé que hubo preguntas porque Leo y Carolina me dijeron que hubo algunas preguntas del mensaje del domingo pasado y eso. Si alguien tiene una pregunta, lo hablamos. 大家都可以提问哦，不管是刚刚这边所讲，有一些是这个刚刚所讲当中的历史啊、这个地理啊等等都可以。好 ，fuerte。 Acá tenemos una pregunta de parte de Juan. Ok, ¿dónde? Escrito, Dice, ¿no? A ver. Bueno, del grupo, todo, del grupo de bíblico. Dice, Okay. hoy en día se puede consumir carne que contenga sangre. No es lo que conviene. No es lo que conviene. O sea... No es una respuesta muy precisa. Pablo, apóstol Pablo, él dijo, todo me es lícito, o sea, yo puedo hacer lo que quiera, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, o sea, yo puedo hacer, por ley, yo puedo comer lo que yo quiera, porque la ley de Argentina lo permite, así que todo lo que la ley de Argentina y la Organización de Salud de Argentina permita, yo puedo comer. Dijo, no todo me conviene. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida y en la sangre también está la muerte. Cuando un animal es muerto y no es desangrado completamente, ese animal retiene las bacterias y virus que tiene en su sangre ahí adentro. Por eso los judíos, estoy hablando ahora, actual, los judíos, no sé si alguna vez alguno de ustedes vive allí en Capital, casi todos viven en Capital. No sé si han ido alguna vez al Abasto Shopping. ¿Ha ido al Abasto? Sí. Hay un McDonald's ahí. Ah, es kosher.
Kosher. ¿Qué es kosher? Es un McDonald's que está aprobado por los rabinos para que puedan comer judíos, porque tiene la carne según la norma judía. ¿Y cuál es la norma judía? Los musulmanes también lo tienen. Los musulmanes le llaman halal. ¿Y cuál es la norma? Que está completamente desangrado, certificado por un sacerdote. Entonces, ¿por qué? Porque la sangre lleva, así como lleva vida cuando una persona está viva, la sangre lleva muerte cuando está muerta. O sea, la sangre se pudre y contamina y lleva bacterias y lleva toxinas. Y uno está comiendo eso. Por eso, cuando se tomó la norma, lo único que se tomó la norma en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el concilio de Jerusalén, creo que está en Hechos 27 o por allí, no me acuerdo ahora, 17, dijo, lo único que le vamos a pedir a la gente que no es judía, que creen en Jesús, es que no coman lo que está sacrificado a los ídolos y que coman con sangre o ahogado. ¿Por qué ahogado? Porque cuando el animal se ahoga, se muere con toda la sangre adentro. No está desangrado. Un animal que muere como una vaca o un cordero o algo, cortan su cuello y su vena y lo desangran. Un animal que muere ahogado muere con toda la sangre adentro, entonces eso se pudre. Entonces, no sé si contesta la pregunta o hay... Yo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo voy a dar un ejemplo. Yo a veces como morcilla en el asado. Ahora, si yo sé que hay alguien en ese asado, en esa comida, que es cristiano, que no come morcilla, yo no como. Para no ofender a él. Y tampoco es que como morcilla siempre. Yo sé lo que estoy comiendo. Sé que es peligroso. Echo limón y tomo uvasal después de eso porque es peligroso. Yo lo estoy haciendo bajo mi riesgo. O sea, como dijo Pablo, todo me es lícito, yo puedo hacerlo, pero no me conviene y yo sé que no es bueno. Chimichurri. Puedes comer morcilla, puedes comer murciélago. Come lo que quieras. Bueno, pero ponele lo que decía Leo recién, Sí. el asado a punto. Sí. Jugoso, tiene sangre. Entonces uno dice, no, pero tiene sangre. O sea, eso tiene una temperatura, o sea, si tú lo cocinas a una temperatura en que mueren los microbios, tú no estás comiendo con sangre, porque eso es parte de que sea jugoso. ¿Entiendes? No tienes que comer un carbón. Yo voy a punto. Así que... Lo que, o sea, uno tiene que entender... Porque me gusta. Claro, pero tenemos que entender esto. En la escritura, la palabra de Dios, la Biblia, siempre tiene un contexto. Nosotros tenemos que ir al contexto en que fue escrito eso. ¿En qué contexto fue escrito? Que en el tiempo del apóstol Pablo, de Pedro, en el libro de los Hechos, la gente bebía la sangre de los animales. O sea, comía el animal y tomaba su sangre también. Eso lo hacían, era parte de los sacrificios. Sacrificios a los dioses, era beber sangre de animales. ¿Y por qué la comida de los ídolos? Que eso también tiene un significado espiritual. Pero ¿por qué decían no coman lo sacrificado a los ídolos? Porque ¿saben lo que hacían? Yo creo que lo expliqué alguna vez, no sé. Ellos le llevaban comida a los ídolos, a Júpiter y al dios Marte y a Apolos y a Palas Atenea. Iban al altar y para que tener el favor de esos dioses, ellos les llevaban una comida, les llevaban unas milanesas con puré y huevo frito y qué sé yo y todo eso, y lo ponían en una bandejita y se lo ponían en el altar así, al ídolo adelante y le decían, gran Mercurio, gran Júpiter, te traje unas milanesas con puré y papa frita y huevo frito. Ideal para esta hora, justo. Y te lo traje para que lo comas, porque quiero un favor tuyo para mí, oh gran Júpiter. Entonces dejaban la comida allí. ¿Cuánto tiempo la dejaban? La dejaban mínimo un día. Y si después de un día que la comida estaba ahí al sol
y a la noche y a todo. Después de un día, el Dios no quiso comer, la estatua no quiso comer, eso significa que me la tengo que comer yo, porque Él quiere que yo lo coma. Entonces lo llevaban a su casa y lo comían con la gente. ¿Y eso qué sucedía? Que comías comida podrida y por eso se enfermaban y se morían. Y tenían pestes. Entonces el apóstol dice, no comas sacrificado a los ídolos. No bebas sangre. No comas un animal ahogado. Eso es, que se guarden de estas cosas. Yo lo haría. No sé si ustedes lo harían. Bien. OK， 还有没有问题？pregunta， 也可以有什么问题的。¿Semana Santa se puede comer asado o no? No, está bien, es una pregunta. Diana, ¿hiciste vos esta pregunta? Sí. Eso es algo católico. Eso es una tradición pura católica. ¿Por qué? Porque católicos hace cientos de años atrás dijeron que como el día viernes Jesús murió y murió en su carne, entonces los viernes no hay que comer carne. Ese viernes, el Viernes Santo, no se come carne porque estamos homenajeando que Jesús en su carne murió. Eso es una tradición católica que no está en la Biblia ni está en ningún lado. O sea, nosotros tenemos que buscar en la Biblia las cosas, no podemos copiar tradiciones de hombre. Si nosotros somos pueblo de Dios y si nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice, no lo que dice mi tradición, mi costumbre, sea católica, no sé, budista, musulmana o lo que fuera. Yo soy un hijo de Dios. En la Biblia en ningún lado dice que el Viernes Santo no puedes comer carne. Tienes que comer pescado. A mí me gusta el pescado, yo como pescado, pero el Viernes Santo no tiene nada que ver. Dios no se va a ofender porque te comas un asado el Viernes Santo. Bueno， 还有没有问题？pregunta， 也可以没有周间的时候有什么问题都可以传给群组。Si hay más preguntas durante la semana, podemos reunir la pregunta, juntar la pregunta y vamos a ir pasando a Pablo o contestarle el próximo domingo. Perfecto, buenísimo. Quiero una vez más felicitar el trabajo que hicieron. Sé que fue un trabajo muy difícil del grupo de alabanza y todo. La verdad, yo entré hoy, escuché y salió muy bien. Es muy difícil sincronizar eso, lo hicieron y sé que llevó, pero eso es un sacrificio de alabanza. como dijo David, el sacrificio de alabanza. ¿Ese es el like para mí? Se Porque escuchó, yo quería pregunta por el chat, por eso. Bueno, me respondí. No, lo disfrutamos haciéndolo. Sí, Va, por lo menos yo lo disfruté. No sé el resto. Hola. después vamos a hablar de eso. Porque esta semana Carolina estabas un poco así, pero salió genial, así que aplauso. No, pero la verdad me emocioné y creo que todo el equipo también. Muy bien, muy bueno, muy bueno. Ok, bueno. Chai Chien, nos vemos. Que tengan una linda semana. Si hay preguntas, pásenle y lo volvemos a hablar. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo o antes. Hagan un ambiente de música en su casa, ¿ok? Chao. Claro, chicos. Chao. Ambiente de música. 好，我们今天的课程就到这里哈。那谢谢大家，然后我们可以继续的有交通交流，有什么问题也可以继续记下来。好 ，OK， 好，愿神祝福大家。那我们就下课了，再见，拜拜，拜拜，拜拜。Claro, ¿Ven escribió yo? una pregunta. ¡Hola! 什么 pregunta? ¿Qué dijo? ¿Qué dejó ahí? 没有，那个只想确认一下而已啊，那没关系。Sin ketchup? No.
啊，那个是另外的。我就是说嘛，就是那个什么来着，我也忘了。哦，就是如果我因着吃东西让别人跌倒的话，那就好，我们就不用吃了。就像喝酒一样。Por ejemplo, 你知道有人他喝酒的话，现在我能够理解那个意思。Pero todas两个 las 报 carnes 都是 que 确认。 comemos no son kosher. Es mejor no comer carne así. 哇，你的声音好大声啊！青年组记得，青年组9点半到10点半我们有聚会哈。高姐之后可以发那个 PPT 吗？那个鲍伦牧师的 PPT 可以共享给到群里吗？嗯。群里在人下可以。好，谢谢。好。青年组9点半10点半，今天晚上 ，OK。麻烦了，然后大家通知一下。然后大家午飯都做好了嗎 No. 好。Hola, Oso. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Bien? 你牵手的声音是不是？对，你牵手在哭。Hola, Marina. Hola. 好久不见。Leo。你周日都在教课吗？下午是下午。周末、周六跟周日都要教课。周末特别忙。还好。怎么样？听了这些课程还好吗？有没有什么？在听啊，在听啊，没办法插嘴，插不上嘴。看有什么东西可以在。刚刚那个迪安娜问的问题很好，因为我们也一直说有这个疑问，为什么说什么呢？上场要吃烤肉，然后那个牧师一解释的话，我们现在什么上场会大吃烤肉，就没有这方面的忌惮。该吃就吃，实在不行吃鱼肉。你知道为什么礼拜天大家会中午要烤肉吗？阿根廷？不知道，就是Semana Santa没有吃肉嘛，然后那个就吃肉的。哦，这样把它补回来是吧？一个周末不吃肉，然后用1年的时间去补。就是católico啊。para mí那个时候他们 arreglaron con 那些卖鱼的 ，arreglaron ahí。我刚刚回到那，en realidad我们每人，我们现在吃的asado，我们现在吃的肉no es tan sacrificado como los kosher. Todos tienen sangre y para eso es mejor ser vegetariano. No, pero 阿根廷就说基本上现在的肉基本上都是放血的，没有什么这些的。Pero igual, ya Musi刚刚讲的，a lo último que dijo, el contexto, en ese momento tomaban la sangre que salía de cosas, por eso dice O sea, quiere decir que no conviene. Claro, te conviene ser vegetariano. Agarro un vaso de sangre y me lo tomo una bebida. Y obviamente que eso. Por una cuestión de salud, ser vegetariano. Pero eso no tiene que ver también por el tema, el comienzo fue por el tema de las bacterias. Como diciendo, no te hace bien por todas las impurezas que tiene la sangre. Pero si vos lo cocinás a fuego, tipo, le tomás temperatura, es lo mismo que explicó por qué. 现在很多蔬菜都有农药哦。阿根廷还好啦。对，要是有机的。但有机的，对啊，这也是啊。所以说 concepto， 神要我们做的这些 concepto 比较重要。所以说那个就有讲到说，更重要的是操练什么敬虔啊，那个其他的部分是自己会带出来。刚刚讲说不要为这些东西使人家跌倒，也不要因为这些东西使自己困在当中。就是 concepto。
我有放。 OK， 这里别在说话吗？ Charlie, ¿qué cuenta? Pollo también tiene sangre, todo tiene sangre. Sí, pescado también tiene sangre. La verdura tiene otra clase de fluido, también es sangre. Nada más que no es roja, es de otro color, es verde. La verdad. Sí, sí, ese es el concepto. No sean ignorantes. Pero hay más bacterias en la sangre animal, eso sí. ¿Qué? Bueno, ¿y qué? ¿Y cómo sabés que la verdura no tiene virus tampoco? Virus. Bueno, o bacterias. Yo soy alergia a la verdura. Alérgico. Una manada, señor, listo. No coma nada. Eso es otro cuento chino, ¿viste? 他不是说罐头 chino， 是指的是中国的那个，这边是因为一个谚。叫罐头 chino。 OK， 那要去吃饭了，去准备吃饭了。OK， 大家再见了。锵锵，没有，锵锵，没有。 Chao, Valele. Chao, chao, kick off. 好，拜拜。 Bye, goodbye. ¿Cómo se sale? No hay living acá. Oh, living meeting.